No hace mucho tiempo, cuando nos asomábamos por las ventanas y balcones, solo veíamos esto, calles vacías y desoladas. Esperábamos a media mañana el parte, como un parte de guerra, donde los términos tácticos se solapaban con los sanitarios. Los camiones de la Unidad Militar de Emergencia, así como la del Ejército, comenzaron a circular por las calles de manera natural. Y es ahí cuando nos dimos cuenta de la gravedad del asunto y de la realidad que teníamos que afrontar. La batalla contra el virus se ponía en marcha. Y es que 2 años después, fuerzas militares patrullan las ciudades en varios países del mundo, desde España hasta la India. En unos se declaran diferentes niveles de estado de excepción, que limitan las libertades de movimiento y reunión. Mientras, en otros, el Estado rastreaba los movimientos de los infectados a través de un simple teléfono móvil. Y es que hemos pasado de manifestaciones masivas en diversas partes del mundo a calles vacías, vigiladas por policías, guardias nacionales y ejército. El coronavirus parece hecho a medida para los gobiernos y políticos autoritarios que han proliferado en los últimos años. Mientras varios de ellos no creyeron inicialmente en su gravedad, ahora les podría servir para recortar libertades democráticas, dar renovados papeles a los militares, cerrar las fronteras a la migración y exaltar el nacionalismo frente a la cooperación entre países. Y aunque se lucha constantemente contra el enemigo invisible, hay varios frentes que contribuyen a su propagación, entre ellos, el fenómeno de la desinformación. En ese orden, pues ayer ya iniciamos operaciones desplegando la Unidad Militar de Emergencias en 7 de las ciudades de España. Por su paso, el coronavirus también ha dejado huellas positivas como la labor heroica de múltiples profesionales, las muestras continuas de solidaridad y generosidad. Y aunque han proliferado los intentos constantes de control por parte del gobierno, la labor profesional de los medios de seguridad del Estado siempre estuvo ahí, incluso cuando la sociedad y los medios de comunicación los hacían invisibles. Principalmente, a lo largo de toda la pandemia, ¿vale? Hemos tenido 2 operaciones, la operación Balmis al principio de la pandemia, que se ya ha concluido, y actualmente está en proceso la operación Baluarte. Empezamos por la primera. La operación Balmis, como he dicho al principio de esta entrevista, pues nosotros nos dedicamos a patrullar las calles. En mi caso, pues yo estoy destinado en Valencia y era, pues bueno, jefe de un pelotón, entonces me dedicaba con mi pelotón, es decir, un grupo de a lo mejor 8-10 soldados, a patrullar pues diferentes calles para atender las diferentes necesidades de los ciudadanos que estaban confinados, así como atender a su salud diciéndoles que se fueran para sus casas porque había que cumplir el confinamiento. Entonces era un poco control de todo lo que sería la población civil. Luego también, como también he comentado antes, como tenemos diferentes unidades dedicadas especialmente a NBQ, pues nos hemos dedicado a la desinfección de diferentes dependencias, ya sean viviendas, ya sean asilos, hospitales y demás. Además, esta operación Balmis, pues sí es cierto que al principio se nos dio pues total libertad para poder actuar dentro de lo que serían nuestras normativas. Sin embargo, a lo largo de la pandemia, pues se nos han ido poniendo aún más restricciones debido a que el gobierno no quería que el ejército actuase en estos casos. Los intentos de control de la información por parte de los gobiernos, la dificultad operativa para ejercer la labor profesional, la tentación hacia el sensacionalismo, el proceder de las redes sociales o la proliferación de las noticias falsas son algunos de los aspectos que han formado parte de esta nueva realidad. O sea, tengo compañeros que han estado en IFEMA en Madrid, no sé si lo recuerdan, pero es que, o sea, esa imagen de la pista de hielo llena de ataúdes con los diferentes fallecidos, debido a que pues sus familiares no podían enterrarlos como debían, dignamente, debido pues a las restricciones del gobierno, pues bueno, la televisión y los medios de comunicación pues enseñaban que a lo mejor había pues 1000 fallecidos, pero la realidad era la contraria. O sea, había incluso
3.000, 4.000, lo que triplicaba o cuatriplicaba los datos que daban los medios de comunicación. Entonces, son simples datos, son simples hechos que están ahí y que si algún día salen a la luz, pues no sabría qué podría pasar. Los estragos que ha causado globalmente la pandemia son más que obvios. Miles de víctimas, más de la mitad de la población confinada y daños económicos difíciles de estimar. Pero en su paso también ha dejado huellas positivas como la heroica labor de muchos profesionales de la medicina que se han volcado incluso hasta dejar su vida por la población. Entrevistamos a Mauricio Contreras, médico de urgencias del Hospital Sierra Llana, uno de los muchos que se han visto afectados por el virus, siendo testigo de la falta de responsabilidad de varios de sus pacientes que ante la falta de información murieron a causa de esta enfermedad. El sistema médico o los médicos tenemos muchas dudas en cuanto a muchísimas cosas, en cuanto al fin de la pandemia, ante el comportamiento que va a tener. Y realmente es sorprendente cómo ver en los medios de comunicación se afirman cosas que todavía no tienen ningún estudio serio. También están transmitiendo a las personas una cantidad de información que la gente no sabe asimilar. Y al no saber asimilar la información, por no tener las nociones básicas de epidemiología, al no tener los conceptos claros de lo que significa una incidencia acumulada, la tasa de mortalidad y la repercusión que tiene, pues estamos creando gente que no tiene ninguna base, que cree saberlo. Por lo tanto, la gente está desarrollando por medio de los medios de comunicación una autoconfianza que le lleva a los errores. Por lo tanto, no hay que dar una información a gente que no tiene las bases para poder asimilarla y para poder hacer un comportamiento conforme a esta información. Este fenómeno de la desinformación está poniendo en riesgo muchas vidas, ya que hay personas con síntomas de estar enfermos por el coronavirus que prueban remedios no comprobados con la esperanza de curarse a sí mismos. A ver, yo creo que la principal labor o la principal responsabilidad que tienen que tener los medios de la comunicación en la pandemia es dar información corta, acertada y confirmada. Yo creo que lo más importante es confrontar y confirmar cada una de las informaciones que se dan. Yo creo que en este momento donde hay tantísima información o quizás tantísima desinformación, yo creo que el mensaje que se debe darle a la población es corto pero confirmado. No las 10.000 clases de teorías, lo que piensa uno, lo que piensa el otro, no. Yo creo que debería limitarse a dar lo que oficialmente está confirmado y comprobado, o sea, la medicina basada en la evidencia. El miedo es el caldo de cultivo de la desinformación, los rumores y las falsas esperanzas. Sin embargo, la información veraz y fiable puede darnos una visión de la realidad en la que pueden nacer esperanzas ciertas. La Organización Mundial de la Salud lleva tiempo usando la palabra infodemia para referirse a la sobreabundancia informativa falsa y a su rápida propagación entre las personas y los medios. Personas que viven desinformadas por noticias e informaciones que les llegan a través de otras personas, medios de comunicación y redes sociales. Por eso digo que la pandemia ha reforzado la necesidad de nuestra profesión, que estaba muy cuestionada por voluntaristas, por gente muy tal vez buenos comunicadores, pero que no eran profesionales de nuestro trabajo, que yo siempre digo lo mismo, nos guiamos por unos criterios, no nos guiamos por el criterio de lo atractivo, sino por el criterio de la información veraz y contrastada, ¿no? Eso no lo hace todo el mundo, lo hacen los periodistas y al final es lo que diferencia la información buena de las fake news. Los periodistas han tenido que adaptar su labor a una nueva realidad que puede haber traído cambios para siempre. Una persona, por ejemplo, que no sepa de periodismo pero informa, ¿eso afecta? Sí, bueno, podemos discutir la palabra informar, ¿no? Pero sí es cierto, la democratización que ha supuesto el acceso a los medios digitales y las redes sociales. Digamos que una persona cuando tiene una cuenta de Facebook incorpora una imagen, un texto y le da al botón de publicar, está editando, es un editor. Y si está transmitiendo conocimientos,
puede que esté informando o desinformando, pero está metiendo en el torrente de la información que nos envuelve a todos continuamente una serie de datos que pueden ser buenos o malos. Eso es un potencial genial que han dado la tecnología, pero hay que tener mucho cuidado porque si accedemos a ello de una manera crítica, estamos dando gato por liebre. No es todo igual, no es lo mismo la opinión de mi tía a la que quiero mucho o mi tío al que quiero mucho, pero que a lo mejor no tiene ni idea de lo que está hablando y se rige por miedos y prejuicios, que una persona que está formada, que lo puede demostrar, que habla con fundamento y con cierto sentido común. Yo creo que no hay que negar la virtualidad y el gran potencial amplificador que tienen las redes sociales, porque están ahí. Negarlo sería como negar el teléfono o negar la modernidad, pero sí que las personas tenemos que aprender a relacionarnos con ellos de una manera madura y saber distinguir lo que es buena información de lo que no son más que comentarios, opiniones o bulos. Se han cometido errores, pero estos errores permiten sacar lecciones provechosas para el futuro. Los medios de comunicación somos la mejor vacuna contra la desinformación. Los periodistas y los trabajadores en la comunicación son esenciales en el trabajo para hacer llegar información verídica a la gente que nos está viendo desde sus casas. Y es que ahora más que nunca necesitamos que los medios de comunicación documenten con hechos verídicos lo que realmente está ocurriendo, que diferenciemos entre hecho y ficción y sobre todo hacer que los líderes rindan cuentas.